Buenas noches, casi les digo buenos días, pero no, buenas noches, estamos completamente en vivo. Gracias a Dios, ya es lunes, ya estamos en nuestro lunes de Eclesiastés, la sabiduría de Salomón. Vamos a seguir adelante, gracias a Dios, pues bueno, ya tenemos este último mes del año y nos quedan 3 episodios antes de irnos de vacaciones, es decir, vamos, primero Dios si lo permite, vamos a estar transmitiendo hoy, el lunes 8 y el último sería el lunes 15. Y ya regresaríamos hasta enero para continuar con esta serie porque si Dios no dispone otra cosa, creo que no la vamos a acabar en todavía 3 episodios. Pero bueno, no llevamos ninguna prisa. Es la ventaja de los lunes por la noche que podemos tomarnos todo el tiempo. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestras 5 lecciones de vida, el episodio número 17, pero la segunda parte. Estuvimos viendo en el episodio anterior, si tú no te conectaste, tú no lo viste, pues puedes buscarlo aquí en YouTube o en el Facebook. Eh, vimos ya la primera lección que es imposible para nosotros ser perfectos y no cometer errores. Estuvimos hablando justamente que debemos de pensar acerca de las consecuencias de nuestros actos. Eh, Cada vez que determinamos hacer algo, tomar una decisión, debemos de pensar en que qué impacto tendrá primeramente en nuestra vida espiritual, porque eso es lo más importante. Después, obviamente, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro ministerio, etcétera, etcétera. Estuvimos viendo Gálatas 5:9, como dice que un poco de levadura pues leuda toda la masa, es decir, un pequeño error, un pequeño pecado no causa un daño a nuestro espíritu, familia o trabajo de manera parcial o aunque sea un poquito. Hablamos del qué tanto es tantito, sino que toda la masa se leuda, ¿verdad? Hay una vida espiritual dañada a causa de las malas determinaciones y del pecado. Vimos también Primera de Corintios 5, 6, analizamos Josué 7, el pecado de Acán, cómo afectó a todo el pueblo. Y bueno, continuamos con la lección número 2, que nos enseña que el corazón es pues el centro de la vida espiritual, ¿no? Salomón nos enseña en el libro de Eclesiastés que es lo que afecta directamente a todas nuestras decisiones. Por eso nos dice en Proverbios 4:23 que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón. ¿Qué era guardar nuestro corazón? Tenemos que entender que el corazón es el centro de la vida y de la guerra espiritual. Lo estuvimos analizando también. Y bueno, hemos comprendido también que Dios examina nuestro corazón, lo vimos en Jehová, en Primera de Samuel 6, donde dice que Jehová no mira lo que mira el hombre, sino lo que ve Jehová es el corazón. Jehová mira el corazón. Dice Primera de Crónicas 28 lo mismo, Dios escudriña los corazones y las intenciones, así que igual Jeremías 17:10, Jehová prueba la mente y el corazón. Y hoy vamos a continuar con este tercer punto de la segunda lección de vida. El primero fue el corazón como centro de la vida espiritual, el segundo, Dios examina nuestro corazón, y hoy estaremos viendo guardar nuestro corazón es imperativo de la maldad o de la tentación. Guardad el corazón de la maldad o las tentaciones. Ese es el punto número 3 de la lección número 2 que estaremos viendo. Y bueno, pues para esto, para dar inicio, pues vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque nos permites estar conectados, Señor, estar una vez más en línea. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que seas tú hablando este estudio, que todo lo que tu Espíritu Santo tenga que enseñarnos en esta noche lo podamos comprender de una forma clara, de una forma completa, Señor. Y justamente para que cada una de estas lecciones que tú nos dejas en el libro de Eclesiastés, pues las podamos aplicar a nuestra vida, que nuestra vida pueda ser transformada a causa de esto, Señor. Te damos tantas gracias por tu bondad, Señor, por tu misericordia y por tu bendición sobre este estudio. En el nombre de Jesús, amén. Así que bueno, el punto número 3 de la lección 2 de vida es guardar el corazón de la maldad y la tentación. Y debemos de comprender que, pues bueno, depende de nosotros hacerlo. Esto es algo
podríamos decir que no, pareciera que no es importante, pero en realidad es como de lo más importante. El Señor a nosotros nos pide que guardemos nuestro corazón, nos pide obviamente que lo cuidemos, eh, que no lo alimentemos de pecado ni de tentaciones, pero obviamente es responsabilidad nuestra guardarlo. Es un corazón que Dios nos ha dado adecuado para conocerle, para alabarle, para exaltarle, pero lo más importante es que es un corazón que nos ha dado con la responsabilidad de que nosotros somos los que tenemos que guardarlo. Es algo que dentro del plan de Dios y de su soberanía ha determinado que nosotros tengamos libre albedrío, que nosotros busquemos lo bueno, lo malo, que determinemos qué hacer con cada cosa y con cada decisión. Y pues es cuestión de que nos preguntemos, como veíamos en el episodio anterior, si cada acto y cada decisión que hacemos es conforme a la voluntad de Dios y qué consecuencias tendrá. Nosotros de esa manera podemos guardar nuestro corazón. Si bien es cierto, Dios transforma nuestro corazón, nos da una nueva vida cuando llegamos a sus pies, la realidad es que el Señor sí se encarga de transformar nuestro corazón a través de la oración, de una comunión íntima con Él, de la lectura y el estudio profundo de su palabra. Y obviamente así es como el Señor puede ir transformando nuestro corazón. Sin embargo, somos nosotros los que tomamos las decisiones de cómo guardarlo y cómo cuidarlo. Dice el Salmo 51 en el versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Yo quiero que veamos con mucho cuidado cómo en este versículo hay dos conceptos muy importantes. Primero, el que debemos de entender es que Dios sí puede crear en nosotros un corazón limpio, ¿verdad? Que nos tengamos un corazón puro delante de Él y dice, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Aquí está hablando de dos cosas. Primero, nuestro corazón, que es lo que hemos analizado, que la Biblia determina que son nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestras decisiones, nuestros anhelos. Y dice, y renueva un espíritu recto dentro de mí. La renovación del espíritu, de nuestro espíritu, no la renovación del espíritu de Dios, porque el espíritu de Dios no se renueva, el espíritu de Dios nunca tiende al deterioro, entonces no hay necesidad de renovación. El Espíritu de Dios no tiende a la corrupción, entonces no hay necesidad de una renovación. El Espíritu Santo no tiende evidentemente al pecado, ni a ninguna clase de, pues sí, de deterioro. Entonces, evidentemente no está hablando de que se renueve su espíritu, sino nuestro espíritu. Renueva un espíritu recto dentro de mí, es nuestro espíritu. Además está con E minúscula, como podemos ver en el Salmo 51, en el versículo 10. Y aquí se complementa uno con otro. Cuando decimos o cuando el salmista ora, y que tendría que ser una oración cada vez que estudiamos el Salmo, y que nosotros lo recordemos, cuando le decimos que renueve un espíritu recto dentro de mí, esto simple y sencillamente se hace, como te decía hace un momento, a través de la oración, a través del estudio profundo de su palabra, a través de una comunión profunda, directa, íntima, personal con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De esa manera es como Dios empieza a renovar nuestro espíritu, lo que trae por consiguiente que nuestro corazón, es decir, nuestros anhelos, pensamientos y decisiones, etcétera, etcétera, sean limpios. Cuando nosotros tenemos una relación con el Señor, pues obviamente no damos paso ni damos cabida a pensamientos y luchamos evidentemente porque no es así, a tener pensamientos y acciones que sean impuras o que sean pecado o que estén en contra de los mandamientos del Señor. Cuando nosotros renovamos nuestro espíritu y nuestro entendimiento, como dice la palabra del Señor, es justamente porque nos estamos llenando de su voluntad, de sus sueños y de sus anhelos, y nos da guía para tomar nuestras decisiones, nos aconseja y todos los atributos del Señor empiezan a verse reflejados en nosotros. Nos muestra su poder, nos muestra su sanidad, nos muestra su provisión, nos muestra su sabiduría, nos muestra, etcétera, etcétera, su gracia, su misericordia, etcétera, 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 cada vez que nosotros recurrimos a la palabra y cada vez que nosotros oramos. Nuestro espíritu en ese momento se está renovando, lo que hace entonces que el Señor ha creado un corazón limpio también dentro de nosotros.
Y esto es importantísimo porque es la mejor manera de guardar el corazón de la maldad. Repito, si nuestro espíritu está siendo renovado, nuestro entendimiento, es decir, nuestro corazón, nuestra inteligencia, nuestra sabiduría está renovada por el estudio profundo de su palabra y el conocimiento profundo de quién es nuestro Dios, pues obviamente estamos guardando nuestro corazón de toda maldad. Ojo, cuando decimos en este punto 3 de la lección número 2 que debemos guardar nuestro corazón de la maldad y de la tentación, no quiere decir que nosotros vamos a poder evitar ser tentados. Esa es una realidad. Satanás y su reino y todos sus planes están diseñados para hacernos, para tentarnos y provocar que caigamos en esa tentación y entonces pequemos y ofendamos el corazón de nuestro Señor y Salvador. ¿Verdad? Entonces, guardar nuestro corazón sí implica determinar no contaminarnos, y cuando nosotros guardamos nuestro corazón de las tentaciones, que eso viene en la mente a través de los ojos, de los oídos, etcétera, etcétera, nosotros tenemos que tener la capacidad de rechazar esos pensamientos, de rechazar esa tentación que nos invita al pecado de manera muy sutil o a veces de forma muy clara. Nosotros somos los responsables de guardar nuestro corazón. Y nos preguntaremos, ¿por qué Dios no lo guarda en lugar de guardarlo nosotros? Pues nosotros somos débiles y como te decía en un inicio, es que Dios nos ha dado a nosotros un libre albedrío, el que nos permite determinar si hacemos lo bueno o hacemos lo malo. La palabra de Dios nos ha enseñado a través de los grandes personajes, de los grandes hombres y mujeres que están establecidos en la palabra de Dios, así como de Jesucristo, que todos tuvieron la oportunidad de determinar si hacían lo recto delante de Dios o hacían lo malo delante de Dios. Las tentaciones provocan justamente que nosotros caigamos para hacer lo malo delante de Dios. Guardar nuestro corazón de la maldad, es decir, guardar nuestro corazón es no caer en la tentación. La tentación no es un pecado, como hemos visto en algunos otros estudios. La guerra espiritual se libra en la mente y por supuesto que vienen pensamientos que nos orillan o nos incitan o nos invitan a pecar. Sin embargo, nosotros debemos de llevar todos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia, a escuchar la voz de Jesucristo, y esos pensamientos, evidentemente esas tentaciones, huirán de nosotros. Dice el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y esto es bien interesante porque se complementa justamente con el Salmo 51, Dios cuando dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El versículo 10 en su segunda parte dice, y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Cómo volvemos a lo mismo? ¿Cómo hacemos que nuestro espíritu se convierta en algo recto? Pues porque hemos guardado los dichos del Señor en nuestro corazón. Estos son los dichos del Señor, su palabra. Salmo 119:11 nos lo aclara. En mi corazón he guardado tus dichos, es decir, en mi corazón he guardado tu palabra, he guardado tus mandamientos, he guardado todo aquello que sé que es bueno delante de ti y que en mi mente entiendo lo que es malo delante de ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La razón para la que nosotros o por la que nosotros estudiamos la palabra de Dios, lo hacemos de forma profunda, pero más que nada de forma muy constante, tiene justamente esta consecuencia. No me dejes desviarme de tus mandamientos, dice el versículo 10 del Salmo 119. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos. Y aquí viene la razón fundamental. Y es que yo subrayo porque a mí me gusta muchísimo hacer eso. Y a veces subrayo sobre lo subrayado. Para no pecar contra ti. Ese es el objetivo de todo esto, que nosotros debemos, sí, de guardar nuestro corazón. La mejor manera es llenarnos de la palabra de Dios y traer a eso como consecuencia que no pequemos en contra de nuestro Dios. Eso es, ¿verdad? Entonces, obviamente los consejos que nos da Salomón en este
libro vienen reflejados con los apóstoles, obviamente también con David, etcétera, etcétera. Todo el mundo aconseja y los proverbios en una gran diversidad de veces nos enseña que debemos retener la sabiduría, que cuando nosotros retenemos la sabiduría y obviamente es todo lo que conocemos de acuerdo a los mandamientos y a la voluntad y a los principios bíblicos, eso a nosotros nos hará guardar nuestro corazón y no contaminarlo dándole vueltas a las tentaciones. Proverbios 3, 21, 23, vamos a leerlo. Proverbios 3, 21, 23. Esto es lo que nos está enseñando para no parafrasearlo, sino leerlo tal cual, como es Proverbios 3, 21, 23 dice así: Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. La mejor manera de no tropezar, la mejor manera de guardar nuestro corazón, la mejor manera que nosotros tengamos vida en el alma, en el espíritu, entonces dice el versículo 23, andaremos por tu camino confiadamente y nuestro pie no tropezará cuando guardamos la ley y el consejo según el versículo 21. Más adelante, Proverbios 23 nos enseña, Proverbios 23, 7 nos dice así: Porque ¿cuál es el pensamiento en su corazón? Tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. La primera parte de este versículo es de lo más interesante porque ya lo habíamos platicado en algún otro episodio. Nadie da de su corazón algo que no produce. El hombre bueno de su corazón saca lo bueno y lo da. El hombre malo de su corazón saca lo malo y lo da. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. ¿Esto qué nos enseña? Nuestro corazón va a estar lleno de nuestros pensamientos. En este punto número 3 de la lección 2 de vida, guardar el corazón de la maldad y la tentación, tiene que ver justamente con Proverbios 23:7. Si nosotros estamos pensando en la maldad, en las cosas pecaminosas, si nosotros estamos pensando y dándole vueltas al pecado, si estamos ahí cobijando y le estamos dando como de cariñitos, si será y no será a las tentaciones, nuestro corazón se empezará a llenar justamente de eso. En lugar de protegerlo, en lugar de guardarlo, lo estamos exponiendo, lo estamos descuidando, lo estamos empezando a llenar de maldad, a solapar la tentación y, como decíamos en el episodio anterior, empezar a pensar en ese qué tanto es tantito hasta que sucede lo terrible. Por cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Si nuestros pensamientos, dice la palabra de Dios, los que son del Espíritu en cosas del Espíritu piensan y los que son de la carne en cosas de la carne piensan. La forma de guardar nuestro corazón de la maldad y la tentación es pensar y pensar y pensar en las cosas del Espíritu, lo que traerá como consecuencia, evidentemente, que podamos guardar nuestro corazón. Obviamente, y como te decía hace un instante, esto es más responsabilidad nuestra. O sea, Dios anhela que nosotros lo hagamos de esa forma. Es un mandamiento de Dios, guardar nuestro corazón porque de él mana la vida. Pero es determinación nuestra hacer lo correcto para guardarlo. Dios no puede poner pensamientos en nosotros que evidentemente pues carecerían de maldad y de tentación, pero para evitar que nosotros lo pensáramos, porque entonces él mismo estaría contradiciéndose, él mismo estaría poniendo algo que no va conforme a la creación ni conforme al don que nos dio del libre albedrío. Me podrás decir, pues que Dios evite, si Dios es todopoderoso, pues que evite mis pensamientos de maldad, que evite mis tentaciones, ¿no? Aunque Dios, pero por supuesto que lo podría hacer, porque Él es soberano y Él determina cómo hacer las cosas. Él nos dio voluntad, discernimiento, nos aconsejó pedir sabiduría para que seamos nosotros quienes tomemos los caminos correctos para evitar la maldad y la tentación y guardar nuestro corazón. Clamamos a Dios, como dice el Salmo 51, para que cree en nosotros un corazón limpio, sí, pero es determinación nuestra estudiar la palabra.
Dice el Salmo 119:11 que en nuestro corazón hemos guardado los dichos, es decir, sus mandamientos para no pecar. Él no los guardó en nuestro corazón, nosotros los estamos guardando. Nosotros escudriñamos la vida, la Biblia. Nosotros somos los responsables de guardarlo. Proverbios 3:21, como te decía, si retenemos la sabiduría, Él nos guardará. Es determinación nuestra retenerla, retener la sabiduría, retener el conocimiento de sus mandamientos. Y todavía no te los aprendes porque además no son 10 ni son dos, son muchísimos. En dos se engloban los 10 y de esos 10 salen muchísimos más. Todos encuadran en los mandamientos, pero si nosotros lo retenemos es una determinación nuestra. Y Proverbios 23:19, cuando nos dice que enderecemos nuestro corazón al camino, dice, no traspasaremos el lindero antiguo ni entremos en la heredad de los huérfanos. Me estoy confundiendo de versículo. Es Proverbios 23:7. Porque cuál es el pensamiento de su corazón, tal es. Esto nos enseña a nosotros que somos nosotros quienes decidimos guardar los mandamientos, somos nosotros los que decidimos en qué pensar, somos nosotros los que decidimos cómo nutrirnos de la palabra de Dios para que cree un espíritu recto dentro de nosotros y, por supuesto, un corazón limpio. Es decir, están todas las herramientas y el consejo práctico es pensar en todo tiempo en la palabra de Dios, pensar todo el tiempo en los mandamientos, pensar todo el tiempo en el amor que decimos profesar por nuestro Señor y el respeto que se supone que le tenemos, y nuestro corazón entonces será guardado de la maldad y de la tentación. No digo que no va a venir a nuestra vida, pero evidentemente vamos a poder rechazarla. Vamos adelante con el punto número 4 de la lección de vida número 2. El corazón determina palabras y acciones. Vamos rápido al libro de los Proverbios. En el versículo 27, 23, versículo 7 nos enseña. El corazón determina palabras y acciones. Perdón, Mateo 12, 34, 35. Aquí puse las letras muy chiquitas de mi bosquejo. Mateo 12, ya, 34, 35. Dice así. Obviamente estamos hablando, el corazón determina nuestras palabras y nuestras acciones. Si nuestro corazón está corrupto, dice, además son palabras de Jesucristo, Mateo 12, 34, 35, dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca malas cosas. Es lo que estábamos hablando. Porque una vez más nuestro corazón está lleno de nuestros pensamientos. El corazón, si nuestros pensamientos están llenos de groserías, están llenos de malas palabras, de maldiciones, de, como dice la escritura, de palabras ociosas, etcétera, etcétera, si somos incluso mentirosos, hipócritas, si estamos declarando con nuestra boca una cosa y con nuestras acciones estamos haciendo otra, nos convertimos en los mayores hipócritas. Y dice Jesucristo que somos son una generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? O sea, si tu corazón está corrupto, no habrá palabras buenas de tu boca. Y si las llega a haber, son solo palabras bonitas, son solo eso. Como dice Primera de Pancho 3:25, las palabras se las lleva el viento, las acciones son en realidad las que nos muestran realmente cómo somos. Dice, el hombre bueno del tesoro de su corazón saca las buenas cosas y las da. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas, ¿verdad? Entonces el corazón, cuando nosotros vemos palabras deshonestas, quejumbrosas, mentirosas, maldicientes, y además nuestras acciones son de hacer daño, de pereza, de irresponsabilidad, de falta de educación, de tantas cosas que podemos nosotros cometer como pecado, nos estamos nosotros fotografiando, por así decirlo, o dando los resultados de unos análisis clínicos espirituales de que nuestro corazón
tenemos un mal tesoro. Y esto es algo difícil porque, igual que dice Lucas 6:45, el hombre saca de su corazón lo que abunda de él, el mismo evangelio, y obviamente tiene que ver con Mateo 12:35, pero Lucas 6:45 lo pone justamente de esta forma. Desde el 44 dice, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan hijos de los hijos, hijos, no, pues no. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Aquí ya está, pues más que claro, desde el versículo 24. Tú podrás hablar muy bonito, pero si tu corazón es malo, tú no puedes dar uvas si tu corazón es de espinos. Tú no puedes ser un árbol de naranjas y querer dar, o bueno, de chayotes que son re feos y querer dar, mandarinas tan ricas, ¿verdad? No, la realidad es que no es así. Podemos nosotros quizá engañar a los hombres, pero a Dios, según Gálatas 6:7, no lo podemos burlar, no lo podemos engañar. Y hay una cosa que es completamente verdad. Cuando el hombre empieza a mentir, cuando nosotros comenzamos a ser unas personas que de palabra dicen una cosa y nuestro comportamiento es completamente otro, es decir, estamos mintiendo y estamos dando un falso testimonio a las personas que nos rodean, tarde o temprano todo eso se va a hacer evidente y va a acarrear grandes, grandes, grandes problemas. Hemos sabido de muchísimos, bueno, no de muchísimos, pero sí de casos que obviamente uno queda sorprendido cuando llegan sucesos que pues nos sacan de onda en familias, con amigos, y la realidad es que uno se queda pensando de cómo es posible que cayeron en, pues en adulterio, que cayeron en fornicación, que mintieron, que robaron, que fueron deshonestos, que etcétera, etcétera. ¿Cómo es posible que estas personas que nosotros escuchábamos a lo mejor cómo predicaban, escuchábamos cómo trataban a las demás personas, escuchábamos que siempre tenían una buena sonrisa o eran muy alegres, etcétera, y al final nada más estaban dando una cara y dentro de su corazón, pues la realidad es que no había uvas, ¿verdad? Había espinos y eso es algo terrible, dice el versículo 44, porque cada árbol se conoce por su fruto. Los frutos, es decir, las acciones más que las palabras, son verdaderamente el fruto. Porque, pues, digamos, de predicar, pues cualquiera puede predicar, si Satanás lo hace, y no estoy diciendo que cualquiera porque sea algo sencillo ni porque no deba de tener honorabilidad, respeto, honra y solemnidad el tener la palabra de Dios en nuestras manos y compartirla. No, no estoy hablando de eso, sino como cualquier persona que empieza a sacarle dinero a las ovejas, a mentirles. El mismo Satanás se sabe la Biblia y Satanás tiene muchísimos infiltrados en la iglesia cristiana, o a lo mejor esa ni es la iglesia del Señor, ¿verdad? Pero son gente engañada. Es decir, uno no puede nada más porque decimos predicar la Biblia o porque decimos amar al Señor, entonces producir uvas cuando nuestro corazón está lleno de espinos. Repito, hasta el reino de las tinieblas puede tomar a una persona y utilizarla, entre comillas, lo digo para quienes nos escuchan, con gran poder, sabiendo solamente el texto de la Biblia, pero no viviendo conforme a ella. Las palabras de Jesucristo dice que en los días postreros llegará gente que le dirá, Señor, Señor, ¿no en tu nombre echamos nosotros fuera demonios? Y Jesús les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo nunca os conocí al fuego eterno preparado para Satanás y los ángeles caídos, ¿verdad? Entonces ahí nos damos cuenta de que sí, o sea, muchas personas pueden hablar del Señor, pueden incluso tener iglesias, y lo vemos con tantos charlatanes y con tantos eh, pseudopastores, pseudomaestros en el YouTube, pseudo salmistas también, que de verdad le están haciendo un daño al pueblo de Dios. Y yo justamente ayer que platicaba con los miembros de la alabanza de nuestra congregación, y les decía lo que muchas veces he enseñado también los lunes, que es un terrible error pensar que la responsabilidad del estudio de las escrituras
solamente recae en el predicador o la persona que nos está enseñando, nuestros pastores o las personas con las que nos discipulamos, como en un estudio como este, sino que también la responsabilidad cae sobre quien recibe la información, porque eh, lamentablemente nadie llega a casa, nadie corrobora que lo que dice la Biblia es correcto, nadie corrobora, a veces ni Biblia llevan a veces a la congregación. Entonces, justo por eso hay un montón de charlatanes que les dicen, el Señor me dijo que hoy levantara una ofrenda especial para comprar un iPhone 17 Pro Max de 800,000 terabytes, el más caro, etcétera, etcétera, o que nos dieran terrenos, o que ofrendaran 1,000, 10,000 dólares para encontrar salvación o sanidad. Y la gente, como no lleva Biblia, como no sabe de lo que le están hablando, solamente les hablan lo que quieren oír y supuestamente les dan una profecía, que eso pues en realidad no viene de parte de Dios sino de Satanás. Grábenselo bien. ¿Y cómo lo van a corroborar si ni siquiera llevan la Biblia a casa, si ni siquiera se sientan a leer la Biblia? Y ahorita estamos en una etapa en la que de verdad, o sea, Dios nos va a decir en algún momento, no tenías pretexto, porque antes de que yo conociera de Jesucristo y en algún momento profesara la religión católica, pues de pronto yo como que agarraba y leía la Biblia y no entendía nada. Me acuerdo que de jovencito o casi de adolescente me iba ahí a la iglesia del pueblo a la misa de las 7 de la mañana, pasaba por un chocolate Carlos V a la tienda y ya me iba caminando y ahí yo le ayudaba al cura a leer la Biblia, yo leía el texto, no sabía, no tenía ni idea de lo que estaba diciendo, el famoso sermón del sacerdote en todas las tapas de la misa. No, no, yo no tenía ni idea de qué hacía y según yo ya estaba bien por nada más ir a misa. Y eso era un terrible error, ¿verdad? Porque pues nosotros no acostumbrábamos leer la Biblia ni ver que la verdad está ahí. Y no me desvío del tema. Dios nos va a decir en algún momento, ok, pues sí, llegó un momento en que la Reina Valera 1960 no, pues no se le entendía así mucho, o a la Biblia del oso, o a la Biblia, la Peshita, o incluso las que están en inglés, lo que tú quieras, ¿no? Y podrías decir, pues es que yo no le entendí, yo es mejor esperé a que ese pseudopastor, ese pseudomaestro me predicara, y yo lo que me decía, pues yo me lo aprendía y hasta ponía los MP3 y ponía este, ¿cómo se llaman ahora? Los podcasts y todo eso. Pero pues no, yo no corroboré ni leí la Biblia por mi cuenta porque yo no la entiendo. No vamos a tener ni siquiera manera de decirle eso. Yo aquí durante esta serie, a lo largo de esta serie y de muchas otras, he utilizado esta Biblia que se llama la Biblia del lenguaje actual. Está la Biblia, la nueva la traducción viviente, o sea, hay un montón de Biblias que tienen un texto completamente entendible y entonces tú no le vas a poder decir a Dios, no, pues es que a mí me engañó porque yo no leí la Biblia, pero cuando yo la quería leer, pues no la entendía, no, hay un montón de versiones que te hacen el entendimiento bíblico mucho más sencillo. Nosotros, repito, lo hemos leído aquí pues para que las ideas de a veces sí textos que son un poco más rebuscados, pues los podamos entender de una forma más clara. Así que no habrá excusa, ¿verdad? Nosotros comprendemos que todas nuestras palabras y que todos nuestros pensamientos tienen que estar llenos y nutridos de la palabra de Dios. Y como te repito que dice Lucas, el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo y el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y también lo da. ¿Cómo nos nutrimos de lo bueno? Evidentemente llenándonos del Espíritu, llenándonos de la palabra de Dios, llenándonos de oración, de la presencia del Señor. ¿Cómo nos llenamos de lo malo? Pues evidentemente haciendo todo lo contrario, profesando solamente una religión, no estudiando la Biblia, no oyendo estudios y comparando, no orando, no estando en la presencia del Señor. Si la hacemos así, el mundo se nos va a venir encima, todo lo secular se nos va a venir encima. Y entonces nuestras palabras y nuestras acciones estarán determinadas por un corazón que no está entregado al Señor, sino que está entregado al mundo. Punto número 5 de la lección número 2. Yo creo que nada más vamos a terminar con el 5 y el 6. Todavía faltan algunos minutos, pero para concluir y no dejar a la mitad la tercera lección, pero nos vamos a terminar en la número 2. Dice el número 5. De nuestro corazón mana la vida.
hay una dirección interior o hay algo que en nuestro corazón nos lleva a que cada una de las áreas caminen en sincronía de una forma adecuada. Nosotros encontramos sabiduría, por supuesto, en el libro de Eclesiastés, en los proverbios, es decir, en toda la palabra del Señor. Y nunca nos vamos a encontrar eh, con una parte de la escritura que no tenga que anidarse verdaderamente en nuestro corazón. Alguna vez yo pensaba, yo decía, bueno, y en el primer libro y en el segundo libro de los Reyes, en el primer libro de las crónicas y el segundo libro de las crónicas, incluso, o sea, por qué Dios puso o le dio tanto énfasis, por ejemplo, a los reyes o sí, a los reyes de Israel que estaban más como haciendo lo malo delante de los ojos de Dios? O sea, ¿por qué esas partes a lo mejor no las omitió el Señor para que nosotros solamente recibiéramos el ejemplo de todos aquellos que hicieron lo bueno y nos llenáramos nada más de esto? Y pues aquí nos enseña claramente la palabra de Dios que cuando Dios puso los ejemplos de los que hicieron lo malo delante de sus ojos, es porque nosotros conoceríamos en el relato bíblico y en la historia bíblica las consecuencias de desobedecer al Señor, las consecuencias de que nuestro corazón no sea guardado y que lejos de pensar que de nuestro corazón emana vida abundante que glorifique al Señor, pues emana muerte, porque nos enseña Dios a través del apóstol Pablo que la paga del pecado siempre traerá castigo, siempre será la muerte. Entonces, reflexionando justamente en eso, es como un no ejemplo o un ejemplo de lo que no debemos de hacer. Cuando nuestro corazón se corrompe, aunque sea en una de las áreas espiritual, bueno, pues ya sería absurdo explicarlo. Si es, está corrupto espiritualmente esa área, pues bueno, ya no hay manera, ¿verdad?, de que nuestro corazón emane una vida positiva delante de los ojos del Señor. En lo social, no hay gente, como dice Proverbios, el libro de los Proverbios, no hay gente que no duerme si no hace tropezar a su prójimo, si no vive una vida social pisoteando a los demás. Y estoy dando solo un ejemplo de las áreas, de cómo una pequeña parte de nuestro corazón, si está dañada, pues lastima a los demás. Entonces, si la espiritual está dañada, olvídate, ninguna de las otras va a estar bien. Pero digamos, si la social está dañada y tu comportamiento social es despreciable y eres deshonesto y eres ladrón y eres adúltero, bueno, ahorita vamos a esa área, etcétera, etcétera, pues obviamente esa área de tu corazón está lastimada y no puedes por consiguiente tener completa el área espiritual. El área ahorita emocional, por ejemplo, si tú eres infiel, si tú no respetas a tu pareja, si tú no amas a tu pareja, si tú llevas una doble, triple vida, si eres mujeriego, parrandero, jugador, si tú eres una mujer de este de reputación cuestionable, que también anda buscando hombres, etcétera, etcétera, estás fallando en esta área de las emociones, de no amar, de no respetar, de no cuidar tu corazón, y evidentemente eso va a determinar que tu área social esté también fracturada y una vez más la espiritual. El área laboral, lo mismo. Si en tu trabajo tú eres ladrón, si eres perezoso, si eres mal hecho, estás fracturando esa área de tu vida, lo cual no puede hacer que si tú eres un mal trabajador en sociedad, seas un buen elemento, cuanto menos en tus emociones, porque si no eres fiel, muchas empresas, y lo hemos hablado, contratan personas que tienen una buena reputación y son honorables, sobre todo en su hogar. Incluso cuando llega a suceder alguna infidelidad en empresas, etcétera, etcétera, y son casados, terminan corriéndolos o simplemente no los contratan, porque si la fisura de su corazón, de no poder tener respeto sobre lo que se supone que más aman, que es su familia, su esposo o su esposa, no van a tener tampoco nunca lealtad sobre una empresa o sobre un negocio. Entonces, corrompe la social, corrompe la emocional y por supuesto corrompe la espiritual. Y por último, a ver, ya me falta una, es espiritual, emocional, laboral, social, y me falta una, pero siempre las menciono y ahorita se me acaban de olvidar. Social, emocional, laboral.
espiritual y familiar, pues por supuesto, carambas, y familiar. ¿Qué podemos decir? Fáltale al respeto a tu familia, ofende a tu familia, aleja, aléjate de tu familia, desprecia a tu familia. Eso, no puede haber un corazón íntegro y sano cuando en lo familiar nosotros somos completamente desintegrados, por decirlo de alguna manera. Cuando nuestra vida familiar está fracturada, no hay manera de que lo demás funcione. No hay forma. Si nuestra familia no lo es todo para nosotros, no hay manera. Todo en el sentido, porque quiero que me entiendan bien. Yo nunca dejaré de tener en mente el orden de Dios. Dios, familia, trabajo y ministerio, en ese orden. Y de ahí se disgregan algunas, pero en lo general así es. Pero si no tenemos como lo más importante a nuestra familia, entendiendo que también nuestra familia es la de la fe, y entendiendo que sí, como dijo Jesucristo, mi familia es son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos, entendiendo todo eso, si nosotros procuramos tener una unión familiar, si tenemos amor entre nosotros, nuestra vida va a fluir de una mejor manera. Dice Proverbios 14:30. Y claro que hay familiares que no, pues de lejos, ¿eh? Sí, o sea, los hay. ¿Para qué? Es en serio. Dice, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Cuando nuestro corazón es apacible, es decir, está en un buen estado espiritual, laboral, social, emocional y familiarmente, dice la palabra de Dios, eso es vida de la carne. Estamos hablando, obviamente que sí hay en esta área, la más importante de la espiritual, una estabilidad padrísima. Ya tenemos una vida, ¿cómo dice aquí el versículo? Ahí se me acaba de ir. Apacible en el espíritu. Pero aquí fíjense lo que dice, el corazón apacible es vida de la carne. Nos está hablando de nuestra vida terrenal. Hay una dirección interior cuando todo marcha bien. Ojo, esto no quiere decir que no haya problemas. Esto no quiere decir que en cada una de las 5 áreas espirituales no haya adversidad, porque al espíritu se le va a oponer nuestra carne. En el trabajo va a haber problemas, en la sociedad va a haber chismes, va a haber murmuraciones, nuestras emociones nos pueden traicionar, nos pueden ser infieles, o sea, va a haber también problemas. Es decir, en todos lados vamos a tener problemas. No es el tema de ahorita, pero obviamente tenemos al Señor de nuestro lado para todo eso, para que nos defienda, para que tome cartas en el asunto, pero para que sobre todo nosotros determinemos descansar en Él. Pero dice aquí el corazón apacible, es decir, cuando está completamente en paz, completo, fortalecido, es vida a la carne, de a Él mana la vida. Y como decíamos en el Proverbio 16:9, el corazón del hombre piensa su camino. Así es el corazón del hombre que refleja a un verdadero hombre, a una verdadera mujer. Nosotros tenemos que entender que es una determinación de nosotros guardarnos en estas 5 áreas, sobre todo, y vuelvo a lo mismo, en la espiritual, que es la más importante, es como una fuentecita, ¿verdad? Si hay un refrigerio en tiempo de calor, de sequía, y nuestra parte espiritual en nuestro corazón empieza a tener esta agua de vida que es el Señor Jesucristo, esta frescura, eso va a derramarse en nuestra vida social, emocional, laboral y familiar. Por consiguiente, a pesar de la adversidad, repito que no es el tema, nosotros podemos descansar y tener una vida plena en la carne. Esto es algo maravilloso. Y ahora, bueno, el punto número 6. ¿Cómo guardamos este corazón? ¿Cómo determinamos hacerlo? Aunque lo hemos hablado en la generalidad, vamos a hablarlo en lo específico. Debemos de guardar el corazón mediante Jesucristo. Filipenses 4:7, vamos al Nuevo Testamento.
Filipenses 4:7 dice así: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús. A ver, punto número 6: guardar nuestro corazón mediante Cristo y solo con Cristo. Si tú crees que vamos a tener una estabilidad en las 5 áreas de nuestra vida para guardar nuestro corazón y la vida emane de una forma pacífica y disfrutable en esta vida a través del alcohol, de los vicios, de las drogas, de la pornografía, del pecado, de la mentira, de la corrupción, de la deshonestidad, de la infidelidad, de la fornicación, etcétera, etcétera, estamos completamente equivocados. Nadie en esta vida a lo largo de la historia de la humanidad ha logrado tener en paz una vida si no es a través de Jesucristo. ¿Cómo me puedes decir eso? Yo conozco amigos que tienen millones y tienen yates y tienen coches y casas y mujeres y tienen para tomar los mejores licores y comer en los mejores restaurantes, viajan por todo el mundo, es más, tienen aviones, siempre están sonriendo, siempre están llenos de vida, están disfrutando de lo que ninguno de nosotros podemos hacer, de cada rincón del planeta, o sea, se la viven increíble. ¿Te has dado cuenta que posiblemente todo eso lo tienen y lo consiguieron porque simple y sencillamente no han podido acallar la falta de llenura en su corazón? No estoy diciendo que tener todo eso, porque evidentemente hay gente que es entregada al Señor y que puede hacer todo eso. Eso es una gran bendición que tampoco es valiosa, recuérdenlo. Una cuenta bancaria con 7 u 8 ceros en pesos, dólares o libras esterlinas, o una cuenta bancaria modesta, ninguna de las dos. Ninguna de las dos tiene el valor de una sola gota de la sangre de Jesucristo. Y dice Filipenses 4:7, la paz de Dios es la que sobrepasa todo entendimiento, o sea, la que no vas a entender. Es que sí, yo no viajo, no tengo avión, no tengo cuentas bancarias, no tengo casa, no tengo muchos coches, al contrario, tengo mi Dodge patas para irme al trabajo, para irme acá, pero tengo paz. De mi corazón emana vida. Estoy bien en las 5 áreas de mi vida. ¿Cómo la gente no lo va a poder entender? Y a veces hasta uno. Yo me he encontrado a veces en situaciones que yo digo, en otro tiempo, en otra época y de otra forma, hubiera perdido por completo el control. Y la paz que tengo me hace reflexionar, pensar, actuar con sabiduría, buscar a Dios, escuchar su voz. Y aunque para muchos pudiera estar apremiante la situación, la paz de Dios es esa. No la podemos entender, sobrepasa mi entendimiento. Y de esa manera guarda mi corazón y mis pensamientos solo en Cristo Jesús. Nosotros debemos de entender que sin Él vamos a tratar de buscar y de tener muchas cosas que intentaremos llenar ese hueco que no lo puede llenar nadie más que Jesucristo. La palabra de Dios nos enseña que a cada ser humano en la historia, Dios nos ha dado o Dios puso en nosotros eternidad. Esa eternidad tiene que ser alimentada, tiene que ser eh, conocida en nuestro interior, puesta en marcha, puesta en práctica. Y ni todos los millones, ni todos los bienes materiales, ni todos los hombres, ni todas las mujeres, ni todos los vicios pueden llenar siquiera el rincón más pequeño de eso que Dios puso en nosotros que se llama eternidad. Y es la única manera de que encontremos esa paz que no podemos entender y que guarda nuestros corazones. La paz de Dios guarda mi vida espiritual para reflexionar, para estar en comunión con Él, para tener paciencia, iluminación en su palabra.
Me da paz para desarrollar bien mi trabajo, me da paz para comportarme en sociedad, no perder el control, no estresarme con como todo el mundo. Me da paz para poder encontrar una estabilidad emocional adecuada, que no sean las famosas maripositas en en el estómago. Y cuánto la juventud durante todas las épocas de la historia, ¿eh? No ha hecho tanta falta esa paz, sobre todo, y los errores que se cometen por apresurarse, por decir, ay no, sobre todo los noviazgos, y como hemos escuchado y hasta de broma dicen, ¿verdad? O sea, ni abren la Biblia y ni conocen la voz de Dios, pero apenas encuentran al novio o a la novia y van con los líderes y los pastores así de que Dios nos confirmó que somos el uno para el otro. O sea, anda, ¿qué hijo? No conoces ni la voz de Dios, no sabes ni cuántos libros tiene la Biblia y cuántos hermanos tuvo Jesús, a ver. Entonces esa paz, pues no, solamente viene a través de Cristo. Dice Colosenses, eh, ahí adelantito, capítulo 3 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Si nosotros ponemos siempre nuestra mirada, nuestro objetivo, nuestros pensamientos, todo justamente en Jesucristo, si nuestra vida, nuestra mente, nuestra mirada, de verdad es que todo, como dice la palabra de Dios, todo pensamiento, no uno, no dos, no tres, todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, nosotros encontraremos esa paz, nosotros podremos guardar completamente nuestro corazón. Y vuelvo al inicio. Es cosa nuestra hacerlo. Es cosa nuestra. Nosotros tenemos que decidir hacerlo. Vamos rápidamente y con esto terminamos a Hebreos. Capítulo 3 versículo 12 dice así. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Si tu corazón, y bueno, aquí ya se acaba el punto. Si tu corazón en esta segunda lección de vida, que nuestro corazón afecta directamente a nuestras decisiones, si nuestro corazón es incrédulo, simple y sencillamente todo lo que hemos hablado a lo largo de 2 episodios no va a tener ningún sentido. Porque no vas a creer que para no pecar y para guardar nuestro corazón hay que guardar los mandamientos de Dios. No vas a creer que la sabiduría parte de Dios y que debemos de atesorarla. No vas a creer que es el Señor el que endereza nuestros caminos. No vas a creer que nuestro corazón está hablando corruptelas porque está llena del mundo y no del Espíritu Santo. No vas a creer que las áreas de nuestra vida están andando de forma coordinada, equilibrada y de una forma pacífica a pesar de la adversidad si nosotros no creemos en que los mandamientos del Señor y nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo son los que dan ese equilibrio. Evidentemente nunca vas a creer que Jehová ve tu corazón, que Jehová lo escudriña, que Jesucristo ve las intenciones de nuestro corazón, que Dios prueba nuestra mente, que nunca vas a creer que nuestro corazón es engañoso, nunca vas a creer que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, y pues mucho menos vas a creer que en nuestro corazón tienen que estar las palabras y los mandamientos de Dios. Entonces, una advertencia, el no tener un corazón confiado, creyendo verdaderamente en Dios y no solo que esté practicando una religión, sino verdaderamente una relación, traerá como consecuencia, sí, que no puedas guardar tu corazón. Así que bueno, vamos a orar y vamos a continuar, si Dios nos lo permite, el siguiente lunes con eh, el tercer lección de vida que nos da Eclesiastés 10. Y bueno, para que entres en contexto, si no has visto o llegaste apenas a eh,
episodio, te sugiero que vayas un episodio atrás para encontrar las 5 lecciones de vida. Hoy acabamos con la número 2, seguiremos con la número 3, si Dios lo permite, el próximo lunes. Y bueno, vamos a dar gracias. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, porque tú eres bueno, Señor, porque tú nos has mostrado que sí, Señor, tú nos cambiaste un corazón de piedra por uno de carne, pero que ese corazón ahora tiene que ser guardado, cuidado. Nos has mostrado también que nuestro corazón, a la luz de tu palabra, puede ser completamente engañoso, pero solamente es engañoso si está lleno del mundo, Señor, si está lleno de carne, Padre. Si nuestro corazón está enfocado en las cosas de arriba, en tu Hijo Jesucristo, nosotros encontramos el método más correcto para poder guardarlo y jamás será engañoso. Cuando nuestro corazón está lleno de tu presencia, está lleno de tu Espíritu Santo, nosotros podemos actuar conforme a lo que dice nuestro corazón, porque hemos desprendido nuestra vida terrenal de nosotros mismos y la hemos entregado a tu santo reino, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú seas, Señor, con nosotros en cada momento, en cada determinación, como lo dice esta segunda lección de vida, que nosotros podamos entender que cada determinación también, cada decisión, cada pensamiento puede afectar la estabilidad de nuestro corazón, donde radican nuestras emociones, nuestras decisiones, nuestros pensamientos, nuestros anhelos, eso que tú has llamado, Señor, a ser parte de tu espíritu, eso que tú has fortalecido con tu espíritu a nuestro espíritu, Señor. Te pedimos, Padre, que cada vez más podamos conocer estas intenciones de nuestro corazón y la única manera es estar empapándonos de tu palabra, de la escritura, Señor, porque dices en tu palabra que la Biblia es la que escudriña nuestro corazón, la que revela nuestras verdaderas intenciones y ahí sabremos cuando nuestro corazón está un poco desviado, Señor, o de plano está en otro lado o si estamos sobre las huellas de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a que esta sabiduría se anide en nuestro corazón de una forma correcta, Dios. Que a partir de hoy, Señor, de esta misma noche, de los siguientes minutos, nosotros podamos tener la prudencia, la calma, la paciencia, la paz que sobrepasa todo entendimiento para que en nuestro corazón nosotros determinemos abrazarlo, cuidarlo, Señor. Porque si eso está bien, toda nuestra vida emana de una forma correcta, conforme a tu propósito y a tu voluntad. Te damos tantas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, pues nos vemos la siguiente semana, si Dios quiere, y continuaremos con nuestro estudio. Que Dios les bendiga. Bye, bye, bye.